a grabar. Muy bien. Entonces, lo primero que quiero hacer hoy con ustedes es terminar, eh, digamos, terminar la línea de tiempo. ¿Se acuerdan que hace un tiempo la habíamos empezado y yo les dije que a propósito la había dejado como para otro momento? Este es el momento. Entonces, la voy a compartir ustedes y ustedes van a reconocer algunas de las cosas que nosotros ya hemos tratado al principio de nuestras clases. Entonces, una de las cosas eh, que nosotros vimos en la otra línea de tiempo que teníamos, que era un poco más extensa, es que los estudiosos de la pedagogía hablan acerca de cómo eran los adultos los que enseñaban a los niños o los padres a los niños eh, las distintas actividades, en principio para la supervivencia, enseñarles a usar el fuego, enseñarles a usar elementos cortantes, enseñarles a cazar, que muy bien nosotros también podemos, eh, digamos, traspolarlo eso y podemos encontrar en las escrituras, mismo en el libro de Génesis, Pará, ejemplos. amiga, 5 minutos. ¿Cómo? Ah, bueno, podemos encontrar entonces ejemplos acerca de esto. Y entonces, otra vez, lo que decimos es que la pedagogía existió siempre, porque desde el momento en que alguien le enseña a un otro, está utilizando la pedagogía. Puede hacerlo de manera natural, de manera, no sé, como le nazca o como parezca, eh, pero es una forma de pedagogía, ¿no? Entonces, esos, cuando uno transmite saberes, transmite habilidades a otra persona, lo que uno está haciendo es justamente aplicando la pedagogía. Después, tenemos nosotros como las primeras culturas comenzaron una enseñanza más sistemática, más o menos 300 años antes de Cristo, donde se basaba principalmente en la religión y a través de la religión se enseñaban las tradiciones de los pueblos. Por eso, por ejemplo, cuando uno aprende acerca de las distintas culturas en los libros de historia, la historia antigua o la historia de los distintos pueblos aborígenes, por ejemplo, de la Argentina, uno se encuentra con que, bueno, aprende un poco de la religión, de su cultura, de sus tradiciones, de cómo veían la tierra, de cuáles eran sus dioses, etcétera, etcétera, y cómo eso perduró en el tiempo, ¿no? Después también hablamos acerca del pensamiento occidental. Y lo que dijimos con respecto al pensamiento occidental, que ese pensamiento comenzó en Grecia, ¿sí? Y hay pensadores como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, Aristófanes y otros pensadores que comenzaron a ir un poco más allá. Y y comenzaron a tratar de pensar, primero de pensar maneras en que los hombres pensaban y cómo los hombres desarrollaban sus ideas, pero también de encontrar maneras para poder transmitir la cultura y el pensamiento lógico, que es algo que nace en la cultura griega a los distintos aprendices, ¿no? Platón fue, ¿cómo se dice? Fue, ay, no me sale la palabra. Aprendió de Sócrates y así sucesivamente, y cada uno de ellos fue aportando en ese principio a
digamos, el conocimiento, una distinta forma de ver las cosas. Y la idea de estos pensadores griegos era tratar de alcanzar la perfección. Y ellos pensaban que a través del estudio y a través de diferentes métodos, el hombre iba a poder llegar a la perfección si podía aprender correctamente. Eso fue en el siglo V, eh, después de Cristo. Después, cuando llegamos al siglo séptimo, perdón, antes de Cristo, en el siglo séptimo, lo que nosotros también encontramos en la antigua Roma eh, ustedes saben que los romanos revitalizaron todo lo que los griegos habían hecho antes. Eh, y los romanos son los primeros que hablan acerca de la importancia de una relación entre un maestro y un alumno, ¿no? Y ellos organizan las materias en grupos que se llamaban trivium y quadrivium. Trivium por 3 y quadrivium por 4, ¿no? Entonces, a ver, para ellos era, para los griegos, era muy importante comunicar las ideas. Perdón, para los romanos, era muy importante comunicar las ideas. Entonces, tener retórica, tener gramática y tener dialéctica era sumamente importante. Gramática para hablar correctamente, retórica para saber cómo responder y dialéctica para poder entender qué era lo que la otra persona estaba diciendo para de esa manera poder responderle de la mejor manera posible. Recuerden ustedes que en la antigua Roma existía un, eh, un espacio que era el espacio de los senadores, donde se discutían leyes, donde se discutían muchas cosas, y la oratoria era algo que se consideraba sumamente importante. Después Cosa horrible. entramos en los siglos XVII y XVIII a lo que se llamaba una pedagogía tradicional. Una pedagogía que, de cierta manera, todavía vemos algunos esbozos hoy en día en algunas escuelas, ¿no? Donde eh, hay que ser muy estrictos con el alumno tiene que siempre responder a las consignas del docente, eh, que el alumno no puede de ninguna manera discutir nada que el docente diga, y eso fue así durante mucho tiempo. Por eso es que ustedes van a ver que en muchas escuelas tradicionales las fotos que se ven son de docentes que estaban sobre una plataforma, estaban visualmente más arriba que sus alumnos, demostrando que tenían mayor conocimiento que sus alumnos, y los alumnos estaban en un lugar más inferior, digamos, mostrando que estaban ahí para recibir todo lo que sus docentes tenían para decirles, ¿no? Entonces, ese concepto también, a ver, déjenme ver si me olvidé algo, no. Y acá, claro, lo único que se buscaba en la pedagogía tradicional era decir que el docente tenía todo el conocimiento y lo único que hacía era transmitir ese conocimiento al alumno para que el alumno así lo aprendiera. Después, nosotros también tenemos en el siglo XII otro momento fundamental de la historia de la pedagogía que tiene que ver con la escolástica. Las grandes universidades en el mundo, en Europa principalmente, nacieron de instituciones religiosas de la Iglesia, y el objetivo que tenían era tratar
de casar la creencia con la razón, es decir, la religión y lo que decía la Biblia con la ciencia. También tenemos otro momento muy, pero muy importante y un momento de quiebre dentro de la relación entre el maestro y el alumno, que comienza con la pedagogía moderna en el siglo XIX. Hubo grandes pensadores en el siglo XIX que empezaron a darle una mayor importancia al alumno. Es decir, empezaron a ver que el alumno eh, debía tener, había que darle una importancia mayor, porque en realidad lo que nosotros queríamos y lo que nosotros queremos es que nuestros alumnos aprendan. Y entonces había que establecer una relación más cercana con el alumno, una relación eh, más amigable con el alumno, y entonces los grandes pedagogos de esa época, créanlo o no, aunque se llamaba Pestalozzi, era alemán, y hay toda una serie de escritos por este pedagogo Pestalozzi que habla acerca de encontrar métodos para ayudarnos a los docentes a que realmente pudiésemos enseñar a nuestros alumnos. Después pegamos un salto bastante más grande, porque no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí eh, esta corriente de pensamiento pedagógico es una corriente que está bastante desarrollada hoy en día y que tiene que ver con el constructivismo. ¿Y qué es lo que dice el constructivismo? El constructivismo dice que el que tiene que armar en su cabeza el proceso a través del cual él va a aprender algo, sea lo que sea jardinería, sea la división, sea algo en prácticas del lenguaje que tenga que ver con, no sé, con aprender los tiempos verbales, que tenga que ver, por ejemplo, con educación física y cómo aprender a mover su cuerpo y aprender a aprender algunas técnicas para poder realizar ciertas cosas, para aprender a jugar al fútbol, para hacer salto en largo o salto en largo o tirar una jabalina, etcétera, etcétera, o aprender a cantar o aprender a tocar un instrumento o aprender a pintar. Lo que dice el constructivismo es que hay que darle al alumno las herramientas para que eh, el alumno entienda que es un proceso a través del cual el docente va a ir acompañándolo hasta que finalmente, con nuestra guía y nuestra ayuda y con las distintas actividades y experiencias a las cuales nosotros eh, lo expongamos a nuestro alumno. Se tildó Sí, su pantalla. por eso corté. Entonces, vuelvo a decirlo. Lo que el constructivismo dice es que nosotros tenemos que brindarle a nuestros alumnos experiencias para que puedan construir el pensamiento. Es decir, en vez de darles ya todo masticado, todo organizado y todo dado, darles algunas cosas. Por ejemplo, nosotros podemos contarles una historia, porque obviamente puede ser tanto para adultos como para niños, ¿no? Uno, no sé, está enseñando el Pentateuco o le estamos enseñando a un niño la historia de Noé y entonces lo que nosotros podemos hacer es hacer un relato de la historia, pero después brindarle al alumno ciertas preguntas, tanto abiertas como cerradas, para que el alumno vaya construyendo cuál es el
la razón detrás de la historia. ¿Por qué es que Dios incluyó en la Biblia, o el Pentateuco por un lado, o la historia de Noé por el otro, si estamos hablando de niños? Entonces, es una experiencia interesante que necesita de un proceso muy intenso de parte del docente, porque lógicamente necesita bastante preparación de parte del docente, porque bueno, vamos a tener que darle las herramientas, no decirle, bueno, Dios le enseñó a Noé que él tenía que esperar y hacer lo que él decía, ¿no? Sino decir, bueno, Noé tuvo que esperar 400 años, cuando Noé terminó, él ofreció un sacrificio al Señor. ¿Qué piensan ustedes que Noé aprendió? ¿Qué podemos aprender nosotros? Entonces, de esa manera, lo que el constructivismo dice es que el alumno va armando en su cabeza el proceso. Y entonces, en vez de darle todo digerido, lo que nosotros estamos haciendo, le estamos dando las herramientas para que comience a pensar. ¿Por qué? Porque una de las cosas con las que, o de las que habla mucho el constructivismo, es de desarrollar en nuestros niños algo, o en nuestros adultos, algo que nosotros también ya hemos hablado, que es el pensamiento crítico. Es decir, que yo pueda tomar decisiones por mí misma, que yo pueda leer algo y que con el conocimiento que tengo pueda sacar una conclusión. Por eso para nosotros es sumamente importante desarrollar ese tipo de pensamiento, porque nosotros no queremos loritos parlanchines que nos repitan las lecciones de memoria y que con eso nos alcanza. Lo que nosotros queremos es desarrollar hombres y mujeres que puedan identificar doctrinas falsas de doctrinas correctas, que puedan escuchar una prédica y que puedan entender si esa prédica es una prédica que está alineada con las escrituras o que hay algunas cosas que se han desviado de las escrituras, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros queremos hacer y es algo para lo cual nosotros trabajamos. Estar digamos, en este estadio y de pensar que nosotros queremos construir junto con nuestros alumnos el conocimiento, esto es jerga pedagógica, ¿eh? Ustedes van a escuchar a docentes hablar, o si escuchan a algún director, o si a veces están en en algún encuentro con docentes, esto de la construcción del pensamiento es algo de lo cual nosotros hablamos bastante, porque para nosotros es sumamente importante que el alumno empiece a pensar por sí mismo, porque si no, corremos el riesgo que los alumnos no piensen por sí mismos y hagan cualquier cosa que viene a su mente. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han escuchado por ahí de gente, de pastores o de profetas, que dicen que ustedes tienen que hacer un pacto con Dios y ustedes tienen que pensar en una cantidad para ofrecer delante del altar de Dios y Dios les va a contestar las oraciones que ustedes tienen delante de Él? ¿Perdón? ¿Dónde en las escrituras dice eso? Pero hay muchas personas que lo hacen en la desesperación, en un momento muy difícil de sus vidas, y cuando alguien les viene con una esperanza como esa, bueno, lo tratan o lo prueban, porque para ellos es como el último recurso que tienen. Sí, hermano Beto, ¿tiene la mano levantada?
Así es, hermana, disculpe que le interrumpa, pero es verdad, ¿eh? Y usted dijo una parte, porque hay otra parte que dice también que les ofrecen restos de la tierra donde estuvo la cruz de Jesús. La misma parte de la cruz de Jesús, o sea, y la gente obviamente en su ganas de creer en algo, entre comillas, que no está bíblicamente atestiguado, va y lo hace. Han ofrecido hasta el agua del río del Jordán, ¿eh? Es agua de la canilla, pero a ver, Sí, 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 claro es que un tema, sí. Sí, es todo un sí. tema. eh, pero ahí es donde nosotros tenemos que salir a refutar con las escrituras. Es decir, si nosotros les damos a nuestros estudiantes las herramientas para que empiecen a encontrar en las escrituras las respuestas a las cuestiones que tienen, nosotros vamos a poder ayudarlos a que ellos entiendan que cuando alguien les viene con alguna zanahoria de este tipo, que eso no es bíblico, no es bíblico. Eh, yo no doy para que Dios me dé, yo doy porque siento en mi corazón hacerlo o porque el Espíritu Santo pone en mi corazón hacer algo, no esperando nada a cambio. Pero Dios en su bondad, Dios en el cumplimiento de su palabra, también dice que si nosotros sembramos, cosecharemos lo que sembramos. Pero yo no siembro, porque esa es otra palabra que usan porque está en la Biblia. Siembre, 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 porque después va a cosechar. Eh, entonces, hay que tener sumo cuidado y escuchar con atención. Por eso, ayudar a los alumnos a construir su pensamiento, a que tengan pensamiento crítico, es algo que también tenemos que desarrollar en nuestras iglesias. Y es algo que nosotros queremos desarrollar en ustedes. Por eso es que queremos que piensen, por eso es que queremos que se preparen, por eso es que los hacemos prepararse y hablar, y por eso cuando nosotros con sumo cuidado los corregimos o les pautamos ciertas cosas, es porque hemos estado un ratito más que ustedes, un ratito nada más, y hemos visto mucho. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que está ahora? ¿Qué es lo que aparece ahora en los últimos, qué les diría? 10, 12 años, quizás 15 años, es lo que se llama el aprendizaje significativo, ¿no? Que eh, es esta nueva forma de ver a la educación y que si lo aplicamos al punto de vista bíblico, nos viene pero de perillas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice el aprendizaje bíblico? Que nosotros lo que hacemos es conectar un aprendizaje nuevo con un aprendizaje que ya tenemos para mejorar el aprendizaje que ya tenemos. Y siempre en contexto. Por ejemplo, primero les voy a dar un ejemplo no bíblico y después les voy a dar un ejemplo bíblico. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos a la escuela, nos daban 10 oraciones para que nosotros hiciéramos análisis sintáctico. 10 oraciones que no tenían nada que ver una con la otra. Entonces uno analizaba que el sujeto, que el predicado, que el núcleo, que la posición, que el circunstancial, que esto, que la voz activa, que la voz pasiva, y no los aburro más. Hoy en día, lo que se hace en el aprendizaje significativo es que el docente de prácticas de lenguaje, o de lengua, como se llamaba antes, ahora le dice práctica de lenguaje, lo que hace es, los alumnos están leyendo un libro en literatura, están leyendo, no sé, un libro de Cortázar, un libro de Graciela Montes, un libro del autor que ustedes quieran, y lo que el docente hace, basado en lo que quiere enseñarle en análisis sintáctico, toma oraciones del texto que los niños están leyendo y lo usa para aplicarlo, para enseñarles la gramática. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, para ellos es significativo porque tiene que ver con la historia que están leyendo
y entienden bien de qué están hablando, y no esas oraciones sueltas. María, la hermana de Juanita, ¿y quién es Juanita? Yo no entiendo nada, pero si yo les digo, María, la esposa de José, tuvo una visión con un ángel, y ustedes tienen que analizar esa oración, como está en contexto, como ustedes entienden de qué están hablando, porque entienden quién es María, quién es José, etcétera, entonces es más fácil entender la otra parte. Voy a lo bíblico. Por ejemplo, si yo tengo que enseñar acerca de la fe, y en vez de empezar con Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es primero enseñar, no sé, se me ocurre en este momento la historia de Abraham, cuando Dios le pide a su hijo Isaac en sacrificio. Y él comienza a caminar en la montaña, y comienza, y el hijo le empieza a preguntar. ¿Qué niño no tiene conversaciones con su padre y no le pregunta, bueno, papá, ¿qué vamos a hacer? Tenemos acá la madera, sí, hijo, acá tenemos la madera, está el burro que nos está ayudando a llevar la madera. Y llega el momento en que el niño hace la pregunta, ¿y dónde está el sacrificio? Y entonces Abraham, en un momento claro de iluminación, le dice, yo sé que Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Se queda tranquilo el niño. Siguen. Seguimos hablando de la historia. Llegan al lugar. Tienen que armar la pira, es decir, la montañita esa donde iba a estar el sacrificio. No hay nada. Pone las maderas arriba de la pira. No hay nada. Pone al niño sobre la pira. Y aún no había nada. Pero cuando Abraham levanta el cuchillo para hacer lo que tenía que hacer, ofrecer a su hijo en sacrificio, en obediencia al Señor, un ángel le dice, detente. Entonces, es interesantísimo analizar esta historia con los niños de hoy en día, porque muchos de los niños hoy en día van a decir, no, yo no lo haría, no, yo ni loco lo mato a mi hijo. No, yo no lo haría. Entonces ahí es donde tenemos que entrar nosotros para decir, claro, pero Abraham creía en Dios, y para Abraham era algo diferente, porque él tenía fe, él creía que Dios iba a proveer el sacrificio y que él iba a seguir haciendo todo lo que tenía que hacer, porque en algún momento Dios se iba a encargar. Y eso es fe. ¿Se entiende? Entonces, ese es un aprendizaje significativo. También se puede usar una historia o algo que haya ocurrido dentro de la iglesia, o alguna historia que todos conozcan dentro de la iglesia. Es decir, que la mejor manera para que nosotros entendamos qué es tener fe, muchas veces tiene que ver con un aprendizaje significativo. Tenemos que pasar por momentos muy complicados para entender que Dios está ahí, aún en el fuego más potente, como le pasó a los tres jóvenes en el horno de fuego. ¿Y cómo nos ha pasado a todos? ¿O a ustedes les parece que Elías le fue fácil mojar todo, todo el sacrificio y llenarlo de agua? Bueno, él lo hizo porque él tenía fe que Dios iba a hacer la diferencia. Eso es un aprendizaje significativo, donde yo presento algunas cosas de la historia, pero permito que mis alumnos comiencen a tratar
de encontrar las conexiones con cosas que ellos saben o con cosas que ellos les han pasado para que realmente eso sea efectivo. De hecho, todo lo que nosotros enseñamos en el Instituto Teológico, lo que buscamos es que a medida que ustedes vayan creciendo y vayan aprendiendo, el aprendizaje que ustedes tengan sea un aprendizaje totalmente significativo, porque para nosotros la Biblia es acción, es decir, para nosotros el conocer las escrituras nos ayuda a ser los mejores alumnos posibles, los mejores cristianos posibles, las mejores personas posibles, los mejores ejemplos posibles. Entonces, un poco eso es lo que nosotros buscamos, aprendizajes significativos. Si ustedes me preguntan a mí, bueno, estamos ahí entre constructivismo y aprendizaje significativo. Es decir, yo quiero que el alumno pueda construir su aprendizaje. Yo lo voy a ayudar a que él construya ese aprendizaje. Por ejemplo, ¿dónde apliqué yo el constructivismo? ¿Dónde lo apliqué? ¿Qué tuvieron que preparar para mí? ¿Una clase? Unas cuantas clases, ¿no es cierto? Sí, sí, Han estado preparando unas cuantas mini clases para mí. sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo les di algunas pautas y después, ¿qué hicimos? Ustedes pusieron esas pautas en práctica para ustedes construir en sus cabezas y para poder poner en práctica básicamente cómo ir armando una clase con esos conocimientos básicos. Eso es constructivismo. ¿Por qué? Porque ustedes han tenido que aplicar lo que yo les enseñé. ¿Se entiende? En realidad, en muchas ocasiones, la vida cristiana es un aprendizaje constructivista continuo, donde yo estoy construyendo todos los días cómo es que yo voy a aplicar las escrituras. Ahora, aprendizajes significativos. Algunos de ustedes han compartido conmigo aprendizajes significativos. ¿En qué momento de la clase? Cuando expusimos los trabajos que hicimos. ¿Pero en qué parte del trabajo? Mm, ¿Cuándo La se conclusión. convierte en algo Los detalles, significativo? En la ¿Cómo? conclusión. son los detalles. En la cuando, conclusión, gracias Julián. claro, cuando En la llegamos a una conclusión. conclusión. ¿Por qué? Porque la conclusión es de ustedes, es decir, sí, tiene un sustento bíblico, pero es lo que ustedes aprendieron, de lo que ustedes expusieron, porque yo les permití a ustedes que eligieran la lección o la historia bíblica que ustedes querían exponer, porque tenía que ser algo que a ustedes les llamara la atención para que ustedes se sintieran cómodos. No los voy a mandar a hablar de, no sé, de la doctrina del Espíritu Santo, los mato si les pido que hagan eso, ¿se entiende? Porque todavía no llegaron ahí. Entonces, si yo hiciera un aprendizaje significativo con eso, en este momento para ustedes sería demasiado porque ustedes están tratando de aprender algunas técnicas pedagógicas para poder aplicarlas en sus clases, pero también tienen que aplicarlas a un conocimiento previo que ya tengan. Por eso es que yo, a propósito, quería que ustedes usaran eh, lecciones o clases o historias bíblicas con las cuales ustedes se sintieran cómodos. Ahora, algunos de ustedes también mencionaron
el punteo de las clases o el desarrollo de la clase. Probablemente también ahí hay algo de aprendizaje significativo, porque si yo les diera a todos ustedes la misma historia para preparar, seguramente tendrían algunas cosas en común, pero seguramente que habría algunas cosas diferentes o matices diferentes. ¿Por qué? Porque hay aprendizajes significativos para mí que van a ser diferentes a los aprendizajes significativos de ustedes. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión cultural, por una cuestión histórica, por una cuestión de edad y por una cuestión espiritual también. Porque nosotros en el aprendizaje significativo tenemos el agregado de la pata espiritual dentro de lo que nosotros estamos queriendo desarrollar en nuestros alumnos. Porque yo no solamente quiero que aprenda la historia, sino que mi deseo es que detrás de esa historia el alumno tenga un aprendizaje espiritual que lo pueda ayudar a crecer espiritualmente, para que cuando vengan los momentos de prueba pueda acordarse de la historia bíblica, de ese aprendizaje, de esa conclusión, de ese punto que fue mencionado en la clase que hizo la diferencia. ¿O no les pasa a ustedes? Eso se ve mucho en las prédicas. Es decir, cuando uno está en la iglesia y cuando uno escucha una predicación, no todos escuchan lo mismo. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo aprendizaje significativo. Y eso es lo que hace que para nosotros el estar con el Señor no es una religión. Para nosotros el escuchar una prédica, el leer las escrituras, el estar con el Señor es una cuestión de relación, porque Dios me habla a mí personalmente. Y ese aprendizaje significativo que obviamente yo lo tengo en mente, porque ustedes me dirán, ¿y entonces para qué escribimos objetivos si cada uno va a tener un aprendizaje significativo diferente? Bueno, porque tenemos que ordenarnos, porque hay algunos aprendizajes que nosotros queremos que nuestros alumnos logren durante la clase. Es decir, yo puedo tener una idea de algún aprendizaje significativo que algún alumno vaya a tener. Pero además, yo tengo que tener la capacidad de inducir otro tipo de aprendizajes o de dar el espacio para que haya otros aprendizajes que sean significativos, para que después algunos alumnos se acuerden de ciertas partes de nuestra clase que ni nosotros mismos nos acordamos, o ciertas partes de las predicaciones que quizás ni siquiera el predicador se acuerda de haberlas dicho, pero que sin embargo fueron dichas y que causaron un impacto tan grande que produjo una revolución neuronal que luego eh, fue internalizada y que llegó también hasta nuestro corazón, hasta la parte espiritual. ¿No? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Es decir, nosotros queremos lograr una transformación de nuestros alumnos. Nosotros queremos lograr que nuestros alumnos realmente puedan ver lo mismo que vimos nosotros o aún más en nuestras clases, que no sean los mismos. Es decir, si yo voy a dar una clase para que todo el mundo esté pensando, ay, ¿cuándo va a terminar esta mujer? Porque ya no aguanto escucharla más. Y bueno, y ahí nos vamos a tener que plantear algo. Y nos vamos a tener que plantear qué estamos haciendo. Pero si uno ve que las personas están escribiendo, anotando, pensando, levantando la mano, participando, asintiendo, o quizás pensando en algo que hicieron, y ahí están ocurriendo esos aprendizajes significativos de los cuales estamos hablando. Y que nosotros queremos que ocurran en cada una de nuestras clases. ¿Es un ideal? Sí, es un ideal.
porque obviamente que dentro de una clase nosotros vamos a tener distintos tipos de alumnos. Vamos a tener alumnos que están enfocados y organizados en lo que quieren hacer, y vamos a estar alumnos que están pensando en la pizza que se van a comer cuando yo termine. Sí, Lorenz. Aníbal. No. Misael, Misael, Perdón. el hijo. está en casa, por eso es que no Estamos cambiamos. acá. Estamos todos juntos. Estamos todos, pero por ahí todos no se ven. Bien. No, lo que iba a decir es que por ahí es muy importante eso, cuando uno está llevando a cabo un mensaje, saber lo que está pasando en el ambiente para saber si la gente está captando lo que vos estás diciendo también. Cuando vos decías si asienten, para saber si están distraídos, para saber si realmente están escuchando o están papando moscas, como quien dice, es importante saber eso también. Porque es la manera que tiene uno de saber si lo que vos estás diciendo le está llegando a la gente o no le está llegando. Fundamental, es fundamental. No solamente fundamental, sino que también nuestro ojo se va abusando con el tiempo. Es decir, una cosa es que un maestro principiante dé una clase y otra cosa es que un maestro con un poquito más de experiencia que un alumno principiante esté dando la misma clase. ¿Por qué? Porque el alumno principiante va a estar enfocado mucho en lo que tiene que dar, en el conocimiento, en no olvidarse de nada de lo que tiene que dar. Para el alumno con un poco más de experiencia, tiene la posibilidad de mirar a la cámara, como yo estoy haciendo ahora, pero también bajar la vista y empezar a mirarlos a cada uno de ustedes y ver las poquitas interacciones que nosotros podemos tener a través de este medio. Sería mucho más interesante, y siempre lo decimos, pero bueno, esto es lo que tenemos, estar en vivo. Estar en vivo marca un termómetro mucho más fuerte, ¿no? Ahora, otra cosa que tiene que ver con esto y que tiene que ver con el termómetro y que tiene que ver con los estudiantes y que tiene que ver con esto que tenemos que lograr en nuestros alumnos de captar la atención, tiene también que ver con, obviamente, con la preparación y con un poco de cintura. Porque si uno sabe que las personas no le están prestando atención, pero no sabe qué hacer como para de repente cambiar el ambiente, para poder redireccionar o para poder, en realidad, lo que dicen los neurólogos es que para nosotros captar la atención de nuestros alumnos, tenemos que lograr que los alumnos hagan conexiones neuronales, ¿no? Y hay veces, cuando, por ejemplo, las clases son muy largas, que lo que uno tiene que tratar de hacer es de reconectar a nuestros alumnos. Entonces, si uno los hace levantar o los hace hacer cualquier monigotada, no tiene que ver con hacer mindfulness ni ninguna de esas barbaridades que andan dando vueltas, sino que lo que uno está haciendo es tratando de hacer que la mente se reconecte, porque la mente se cansa. Yo les dije, ¿no es cierto?, ¿cuántos minutos podemos sostener? Unos 15 minutos. 20 más o menos. Adultos, 20 minutos. Los niños 10. Entonces, nosotros tenemos que poder ir cambiando las actividades todo el tiempo para que nuestros alumnos no se aburran. Obviamente que yo soy consciente que no todos sostienen la misma atención todo el tiempo. Ni yo lo puedo hacer. Ni yo lo puedo hacer. Entonces, sí, va a haber momentos que algunos se van a ir por otro lado, pero por eso también tenemos las grabaciones, para que justamente el que se fue en otro pensamiento que pueda volver y utilizar la grabación para poder repasar algunas cosas. Quería decir otra cosa sobre el aprendizaje significativo y algo que dijiste vos, hablando de la atención. ¿Qué quería decirles? Esperen un minutito porque era importante. Sí, ya me acordé. Nos va a pasar que algunas clases salen mejores que otras. Siempre.
Siempre, siempre, siempre. Lo que uno tiene que hacer es hacer un autoanálisis. ¿M? Y decir, bueno, una vez que la clase termina, bueno, ¿cómo creo que me fue? ¿Cuántas personas me prestaron atención? ¿Cuántas personas pudieron responder algunas de las preguntas que hice? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Cuáles son las cosas que yo haría de la misma manera porque realmente funcionó? ¿Haría solamente una clase expositiva? Es decir, lo que yo estoy haciendo ahora es clase expositiva. Yo estoy exponiendo, ¿no? Y hago alguna pregunta, pero poquitas estoy haciendo en este caso. Pero hacer esa autoevaluación. Por ejemplo, ¿saben lo que hace Rubén? Rubén termina la clase, yo la desgrabo y él se queda hasta ver toda la clase y ver cuáles son las cosas, ver las reacciones de las personas, ver cuáles son las cosas que él hizo bien, cuál hizo mal, hacer fe de ratas, es decir, volver y la clase siguiente decir, no, esto no estuvo bien, esto lo dije mal, esto no tendría que haberlo hecho y cosas por el estilo. Ese es un ejercicio de una madurez muy grande, porque a nadie le gusta admitir que uno cometió errores, a nadie. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer eso también y decir, bueno, a ver, esto lo hubiera hecho de otra manera, esto lo hubiera hecho así, esto lo hubiera hecho así. El año pasado, por ejemplo, cuando yo di mi primera clase de geografía, yo dije, esto fue horrible, horrible. Y volvía para atrás y yo decía, no, esto no lo tendría que haber hecho así, esto no lo tendría que haber hecho así. Y yo misma me enojaba con mí misma porque yo decía, ¿cómo fue posible que yo hiciera algo así? Sin embargo, el feedback de los alumnos fue diferente. Yo dije, bueno, igual me di y cambié la próxima vez y sigo cambiando y ustedes van a ver que si alguna vez ustedes me escuchan una segunda vez hablando de lo mismo, jamás va a ser exactamente igual, porque siempre hay algo que uno puede agregar, algo que uno puede mejorar, ¿no? Y eso es algo a lo cual tenemos que estar permeables. Nos pasa lo mismo, usted dirá, bueno, yo no voy a ser docente nunca. Bueno, pero si va a ser predicador, si va a ser evangelista, la palabra la va a enseñar en algún momento. Entonces, esto tiene que estar ahí a flor de piel. Uno tiene que hacerse ese autoexamen y ser exigente con uno mismo y decir, bueno, esto hay que hacerlo de otra manera, esto lo voy a seguir haciendo así porque esto me gusta. Esto no. Por ejemplo, la primera vez que di pedagogía di toda la línea de tiempo y yo misma me di cuenta. Era un aburrimiento horrible, horrible. Entonces dije, no, bueno, lo voy a separar porque de esta manera lo puedo hacer. Hacemos, ustedes dan clase o preparan o comparten sus clases. Eso hace que ustedes puedan interactuar entre ustedes, se puedan conocer. Yo dejo de hablar, escucho, meto un bocadillo. Entonces, todas esas cosas son aprendizajes que uno sigue haciendo. Y les digo, pedagogía yo la doy hace más de 40 años, más de 40 años. Y no hay una vez que la di igual, ni una vez. Y eso es muy interesante, porque eso habla de uno querer superarse. Si uno se mantiene con el mismo librito, la misma receta, en las cosas del Señor no funciona. Tenemos que ir creciendo, sumando, mejorando, aumentando, mostrando, estudiando para que nuestras clases sean aún más ricas y más vivas, ¿no? Así que me parece que en ese sentido, el aprendizaje significativo y el aprendizaje donde el alumno construye es algo que a nosotros nos tiene que, lo tenemos que tener en mente todo el tiempo, ¿sí? Pensando en el alumno, porque es él el que tiene que aprender. Son cosas que nosotros ya sabemos. Hermano Beto. Sí, tiene razón. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, no todas las clases son las mismas,
no todos los días la gente es la misma, digo, pasados los años, ¿no? Usted que es docente, yo lo veo de lado, yo soy auxiliar de limpieza y lo veo, los tiempos cambiaron, y todos los días hay que emplear nuevas técnicas, porque lo que dice usted son 10 minutos para los chicos y el resto hay que navegar y hacer que las cosas salgan lo mejor posible. Y un día, al otro día no es lo mismo. Y al otro día tampoco, o sea, es difícil. Es Claro que difícil. sí. Y Sí, así sí, sí, sí. como es difícil en las escuelas, también es difícil en las Obvio. iglesias. No, es más que yo calculo que es más todavía. Es más complejo. Es más complejo Porque, porque obviamente que la palabra hay que saber estudiarla, desmenuzarla, más que un libro común y corriente, porque la Biblia no es un libro común, es un libro, pero es un libro común y corriente. Ahí está el claro, problema. claro, ¿Sí? claro. Y además que nuestra interacción con nuestros estudiantes o con nuestros alumnos o con el grupo de adultos o el grupo que sea, es a lo sumo 1 o 2 veces por semana, ¿sí? 2 horas, digamos 4 horas semanales, pero una semana no tiene 4 horas. Una semana tiene mucho más tiempo. Entonces, tenemos que optimizar el tiempo. Por eso es que estudiamos pedagogía, porque yo tengo que optimizar el tiempo. No me tengo que ir por las ramas y dar y dar y dar y dar y empezar en Génesis y terminar en Apocalipsis y al final no dije nada, sino que yo tengo que optimizar el tiempo y por eso el objetivo. Yo en esta clase mi objetivo es enseñar esto. Esto es lo que yo quiero. Si hay un plus, mejor. Pero esto es lo que yo quiero enseñar. ¿Sí? Bueno, cuando volvamos, yo les había pedido que prepararan, ¿no es cierto? Otra clasecita, ¿no? Para hoy, como para que compartamos. Sí, me parecía que sí. Sí. De todas maneras, no se preocupen porque esta línea de tiempo yo se las paso después, junto con el desglose de la clase y todo. Entonces, a ver. Bueno, vamos a esperar a que vuelvan algunos, que me parece que deben estar charlando todavía. ¿Estamos todos de vuelta o no? Todavía no. A ver. Ah, ahí están volviendo. Ahí están volviendo de prepo porque se cerró el... Qué feo. No sabíamos. Ay, acá La estamos. dejaron, la dejaron hablando sola, hermana. Qué feo. Bueno, lo Estaba primero... hablando sola estaba hablando. Ay, ay, ay. Bueno, Es muda, Graciela. Bueno, una de las cosas que quiero valorar acerca de este tiempo que estamos compartiendo y del cual yo solamente veo un poquito porque lo que trato de hacer es entrar a cada uno de, digamos, de estos cuartos, es valorar el tiempo que cada uno se está tomando para preguntar, para hablar, es decir, mi internet anda más o menos. Lo que quiero decir es que estoy viendo muchas personas que, o mejor dicho, todos se han tomado esto con mucha seriedad. Es decir, hay gente que está escuchando, hay gente que está preguntando, hay gente que está comentando, hay gente que está participando, hay gente que tiene dudas y que pregunta, y un poco esa es la idea de estos intercambios que ustedes tienen. Es lo más rico, es lo más rico. Y la realidad es que cuando uno se permite estos intercambios y cuando uno realmente aprovecha bien el tiempo, la verdad es que es muy útil. Hacer grupos pequeños en una sala, en una clase, cuando yo empecé con esta modalidad presencial, al principio yo tenía mucho temor porque dije, no, esto va a ser un lío, van a hablar todos al mismo tiempo, no se van a escuchar, la clase va a ser un caos, porque claro, yo venía de clase donde se escuchaba al docente. Pero les voy a decir que
a medida que los alumnos van entendiendo las dinámicas y a medida que los alumnos van comprendiendo la razón que hay detrás de todo lo que hacemos, van aprovechando el tiempo y realmente se convierten en espacios muy, pero muy ricos, donde se pueden compartir hasta distintas experiencias. Entonces, no tengan miedo al ruido, no le tengan miedo a la interacción y que a veces en los grupos pasa que quizás hay varias personas que les gusta hablar mucho y que, bueno, hay que a veces decirles que se moderen para que después todos tengan la oportunidad por lo menos de hablar y que no quede la hermana Graciela hablando sola, pobrecita. Ahora, esto es algo que Una es vez que me muy... estaba expresando, Floren, me Sí. dejan hablando sola. Entonces, la idea es que nosotros aprovechemos esto y que demos las pautas con anterioridad y que se pueda hablar en estos grupos pequeños. Aún yo lo haría en una clase de tantos alumnos como ustedes, yo los dividiría en grupos y también los animaría a tener estas discusiones para después poder también hacer algo que no hemos hecho hasta ahora, que se llama la apuesta en común. ¿Qué es la apuesta en común? La apuesta en común es cuando traemos a la reunión general o al espacio general, como es este, o al aula general, dudas, preguntas, comentarios que se quieran hacer. Entonces, vamos a tomarnos un tiempo para tener una apuesta en común. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario que hacer? Sí, Florence, nosotros, si podés dar de nuevo la definición de pregunta abierta. Sí, los escuché y eso era algo que quería ver si salía para poder hablar. La definición de pregunta cerrada es cuando la respuesta es una palabra y no hay más opción que una palabra. Una pregunta abierta es una pregunta donde hay, por un lado, la elaboración por parte del alumno de la respuesta y donde la respuesta no puede ser una palabra. Ahora, esa elaboración puede estar basada solamente en lo que las escrituras dicen o no. ¿Se entiende? Entonces, yo a la pregunta abierta le puedo también dar una visión personal. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros damos la respuesta a una pregunta abierta en un contexto bíblico? Y que no nos podemos ir muy lejos, porque nosotros estamos ceñidos a lo que dicen las escrituras. Entonces yo no puedo empezar a guitarrear y decir lo que me parece, porque yo creo que el padre del hijo pródigo estaba muy triste porque el hijo mayor no entendió lo que pasó con el hijo menor. Porque eso es chingui, 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 es guitarra. La Biblia no dice nada sobre eso. Esa puede ser una percepción personal. Ahora, cuando yo permito eh, en la pregunta abierta una respuesta que tiene, por un lado, el contexto bíblico del cual estoy yo hablando, y también puede ser una opinión personal basado en lo que dice la historia o basado en otros versículos de la Biblia. Esa es una respuesta abierta. Es decir, la respuesta abierta nunca va a ser una palabra, nunca. No va a ser ni un sí, ni un no, ni un blanco, ni un negro, sino que va a ser una respuesta donde hay elaboración, donde hay que pensar la respuesta. ¿Sí? Esas preguntas que empiezan ¿por qué? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cómo? Eh, donde yo voy a tener que juntar varias cosas para poder dar la respuesta. ¿Se entiende? ¿Quedó claro eso? Pero Es lo sí, es lo que yo
tomé como clase, según sus palabras, Florence. Sí, pero está bueno aclararlo porque a veces Obvio. no a todos les queda claro. No, no, a mí yo tal cual copié, tal cual lo había dicho usted y ahora lo estoy volviendo. O sea, Flor. si quedaba alguna duda, bien. Sí, sí. Flor, Bien. le digo Flor porque usted había dicho que no le dijéramos pastora, perdón, pero me suena muy incómodo. Pero bueno, en fin. Flor, lo que me pareció muy interesante es lo que surgió en nuestro grupo, que de una pregunta abierta puede surgir que sea una sola palabra y de ahí es pedir más. Sí, la pregunta, digamos, era una pregunta abierta. ¿Quién era? ¿Que Graciela había dicho la... Ana María Ana María. Andrade. Ana María, ¿podés repetir tu pregunta? Sí, la repito. La pregunta cerrada, ¿los discípulos despertaron a Jesús por temor? Sí. Y la pregunta abierta, ¿por qué los discípulos despertaron a Jesús cuando él les había dicho pasemos al otro lado? Bien. En este caso, la hermana dio una respuesta con el contexto de la historia, pero la discusión en el grupo era, bueno, pero la respuesta puede ser una palabra, puede ser temor. Lo que pasa es que nosotros venimos de la respuesta, o digamos, de la pregunta cerrada, donde nosotros... Perdón, Floren, ¿está grabando usted? Sí. Nosotros venimos de la pregunta cerrada, donde nosotros sabemos que la respuesta tiene que ver con el temor. Lo que yo sugería en esa respuesta es que si nosotros queremos hacer respuestas abiertas, donde, por ejemplo, si nosotros quisiéramos la respuesta es temor, lo que yo haría es pedirle a los estudiantes que se explicaran un poco más. Porque ese temor tiene un contexto. ¿De dónde viene el temor? ¿Por qué hay temor? ¿Bajo qué circunstancias? Entonces, quizás habría que ser un poco más explícito y decirles, empezar preguntando, ¿cómo era tu pregunta, Ana María? ¿Puedes repetirla? Sí, la repito. ¿Por qué los discípulos despertaron a Jesús cuando él les había dicho pasemos al otro lado? Claro, gracias. Entonces, en este caso, lo que nosotros podríamos hacer es animarlos a que nos expliquen el porqué del temor. ¿Bajo qué circunstancias había temor? ¿Por qué? ¿Había un terremoto? ¿Estaba oscuro? ¿Llovía? ¿Había una tormenta? No sé. A veces va a haber preguntas abiertas que quizás nosotros vamos a necesitar o pensarlas un poco mejor o después que nos den esa respuesta, pedirles que la expandan un poco más para de esa manera poder que nos den todo el contexto. ¿Se entiende? Hermano Beto. Justamente después que la hermana leyó eso, yo preparé la historia de Daniel y la prueba de fuego, y justamente ahí estaba el tema de la pregunta abierta. Y leyó la pregunta abierta, puse, ¿qué instrumentos debían oír y cuál era el objetivo? Y entonces la respuesta era oír de la bocina, de la flauta, del arpa, del tamboril, del salterio, de la zampania y de todo instrumento de música. ¿Para qué? Para os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, ya es, digamos, si yo voy a puesto el instrumento, eran 5 o 6 instrumentos, pero ¿para qué? Claro, entonces, fíjense ustedes que esto da que pensar. A mí me gusta que piensen, a mí me gusta que haya dudas, porque eso quiere decir que están pensando.
Bueno, ¿será o no será abierta? ¿Y qué es lo que pasa? Siempre va a haber grises. Porque sí, tenemos la pregunta perfecta abierta, sí podemos tener la perfecta pregunta cerrada, pero sí también en el medio nosotros vamos a tener algunas preguntas donde quizás vamos a tener que hacer dos preguntas en una para que de esa manera uno pueda cumplir con el propósito, que el alumno no me dé una palabra como respuesta, sino que realmente haya una elaboración más profunda de la respuesta. Es decir, cuando yo estoy haciéndole escribir a un alumno o que detalle de manera oral una pregunta abierta, y lo que yo quiero es un poco más que una palabra. Quiero que haya una elaboración, quiero que piense, quiero que concluya, quiero que trate de comparar y de contrastar, o quiero que me diga, no sé, cuáles son las diferencias entre una cosa y otra, porque lo que yo realmente quiero es que el alumno piense, es decir, lo, lo- lo fundamental entre una pregunta abierta y una pregunta cerrada es que en la cerrada hay poco pensamiento por parte del alumno. Y la respuesta es una, está ahí, qué sé yo. ¿A qué árbol se subió Zaqueo? No sé. ¿Qué, qué árbol maldijo Jesús? Entonces, ahí hay una respuesta y no hay otra cosa que eso. Ahora, si yo preguntara, por ejemplo, ¿por qué Jesús miró a Zaqueo, que estaba subido a un árbol, al sicómoro? Bueno, ahí yo estoy, y ahí el alumno va a tener que pensar un poco más, porque bueno, va a tener que hablar de la condición de Zaqueo, va a tener que hablar que Jesús se autoinvitó a su casa, y hay otras cosas que se ponen en juego, donde hay una mayor elaboración por parte del alumno. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Así que me gusta mucho eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna otra duda que tengan sobre esto o sobre otra cosa que haya Florence, surgido? ¿puedo preguntar algo? ¿Cómo no, Julián? Estas son como planificaciones de clase, hablando Claro. educativamente, pero ¿va a haber en algún momento eh, práctica? Digamos, dar una Eh, clase. sí, en el examen final. Ah, ok, ok. Listo. Listo. Para que. Chan, 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 chan. Ahí está, ahí está, Prepárense. ahí está. Tan, tan, Eh, tan, 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 sí. tiburón. Em, sí va a haber alguna clase. Obviamente que ustedes imaginarán que yo ya tengo 30 clases que me están esperando ser corregidas, ¿no? Y esto es, yo voy a dar algunas instrucciones sumamente precisas sobre qué es lo que quiero que hagan para cada clase. Van a grabar un videíto, yo les voy a decir para cuándo va a ser y demás. Ahora, ese video va a tener una longitud y quiero que entiendan la razón detrás de esto. El video va a tener una longitud y si se pasan de la longitud, les bajo el puntaje. Por ejemplo, la camada anterior tenía un video de 6 minutos. Se lo mandé a hacer de vuelta. ¿Pero por qué? ¿Por qué es esto? Porque uno tiene que acostumbrarse a que cuando a uno le dan ciertas instrucciones, uno tiene que cumplir con esas instrucciones. Graciela te va a diciembre. ¡Oh! ¡Qué malo! Bueno, Ay, no, 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 no. ahora, ¿por qué es esto? Porque supónganse que ustedes lo invitan a una iglesia y le dicen a usted, hermano, tiene 5 minutos para exponer bla, bla, bla. Y pasaron 20 minutos y usted todavía está hablando. Falta de respeto hacia la iglesia, hacia el pastor,
hacia la congregación, no se puede permitir. Poder de síntesis. Otra habilidad que tenemos que también saber manejar. Los docentes no sería nuestro fuerte el poder de síntesis, porque siempre estamos explicando todo de diferentes maneras, ¿no? Pero hay que tener poder de síntesis. Si te dicen 5 minutos, lo haces de 5 minutos, no te pasás. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros queremos animarlos a ustedes es a que se apliquen la autodisciplina. No puede ser que te pidan que pases a saludar y te leas la Biblia completa. Eso pasa en mi iglesia. Bueno, no debería pasar. No, solo una vez ya está. Se cortó. Claro, pero ustedes entienden, Tendrían que hacer como hacía antes con los sacerdotes, pastora. Le ponemos una soga atada al pie, cuando se pase lo manoteamos, lo sacamos de arriba de la forma. Bueno, es que les voy a decir, hay algunos pastores que interrumpen o cortan el micrófono. Entonces, ¿para qué exponernos al ridículo? Cuando yo les dé el tiempo, es ese tiempo y no se pasen de ese tiempo. El margen son 5 segundos para arriba y 5 segundos para abajo. Pero no los quiero asustar todavía, porque estamos a tiempo todavía. Entonces, quiero que entiendan, hay una razón. Les estoy enseñando disciplina. Empiezo a las 7. Miren, mi tiempo vale oro. Mi tiempo vale oro y me parece que el tiempo de ustedes también. Entonces, si la clase empieza a las 7, yo empiezo a las 7. No voy a empezar 7:05, no voy a empezar 7:15, porque hay personas que se conectan antes y es una falta de respeto. La reunión, si está pautada para las 7, debería empezar a las 7. Ja, 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 somos pentecostales, empezamos más tarde. Macanas que somos pentecostales. Tenemos que empezar puntual, tenemos que ser cuidadosos del tiempo de los demás y pensar que después tienen que volver a sus casas y una cosa es volver a las 9:30 y otra cosa es volver a las 10. Y más en los tiempos que corren, por darles un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces, sumamente importante esto de empezar a ejercitar la autodisciplina. Y se los voy a mencionar, si ustedes se pasan, se los voy a mencionar. Su video fue de 2 minutos, no es lo que pedí. ¿Se entiende? Porque hay que ejercer. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que ustedes lo preparen mejor, va a hacer que ustedes sean concisos, que sean claros, que no guitarreen, chicos. Muchos pasamos y decimos, bueno, ¿y ahora qué voy a decir? No, el que te den la oportunidad o la posibilidad de pasar a hablar en el púlpito no es para que vos digas todo lo que te viene a la mente, es para decir algo concreto, para dar un mensaje claro y conciso, para saludar, si es para saludar, es para saludar. No es para predicar, si después van a predicar. ¿Se entiende esto? Entonces, empezamos por acá. No vi mucho sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sí. Sí. Y algunos lo tenemos que aprender. Y Yo aparte lo del examen, aprendí. y aparte del examen final, en el cuarto año, allá dentro de tiempo, vamos a tener que predicar digamos, nos van a tomar el examen delante de una congregación. Y ¿Sí? tenés justamente manejar el tiempo, son 10 minutos, 15 son 15, y no es lo mismo pasar vergüenza entre nosotros, que somos 20, que no nos vemos, digamos, físicamente, salvo a través del teléfono, a estar presentes. Claro, claro que Ahí sí. sí, ahí va a ser el problema. Claro que Ahí sí. va a ser el problema. Tal cual. Entonces, tenemos que ir preparándonos para ese momento. Entonces, pero eso es más adelante. Para la clase que viene, yo les voy a mandar un video para que vean y creo que tiene algunas preguntitas como el de la otra vez. Les voy a mandar la línea de tiempo para que cada uno la tenga y la clase grabada. Y les voy a pedir que preparen otra clase más, ¿sí? Una más.
La vez pasada que les dije del antiguo, ¿todos hicieron del antiguo o se fueron rotando? Si hicieron del antiguo es del nuevo y así. Ya hicimos de los dos, del antiguo y del nuevo, y el anterior era, ahora el que hicimos era del Nuevo Testamento. Del nuevo, entonces habría que hacer del antiguo ahora. Bueno, hagamos Sí. una cosa. El que hizo del antiguo hace del nuevo. Y el que hizo del nuevo hace del antiguo. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto, perfecto, Bien. Floren. Me parece que eso va a ser lo más claro y lo más preciso. Y otra vez. ¿Cómo? Ah, no, no Nosotros, entendí. o sea, sí hicimos del nuevo, hicimos del antiguo. Entonces, ¿cuál que podemos hacer? Pueden El primero hacer, que nos mandó era del antiguo. pueden hacer, miren, acá la idea es que ustedes vayan preparando y que se vayan fogoneando y preparar. ¿Quieren preparar más de una? Preparen más de una. ¿Quieren preparar sobre el nuevo? Otra vez sobre el nuevo. ¿Quieren tomar alguna historia un poco más complicada para desafiarse personalmente? Háganlo también. ¿Tienen dudas sobre qué preparar? Tráiganlo y lo comentamos la próxima clase. ¿Les parece? Bien. Bueno.